altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar. El fuego está encendido, nadie lo podrá apagar. El fuego está encendido. Mantén el fuego, dígalo. Mantén el fuego, mantén el fuego de mi Dios encendido. Gloria, aleluya, santo eres mi rey amado, precioso Rey, nuevamente, como todos los martes estamos aquí en Bellavista, 103 puntos de inspiración de Dios para ti, para tu vida y para mi vida, dándole las gracias al Señor por este día tan lindo que nos ha regalado, por la vida y por la salud. Gracias, precioso Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esa misericordia tuya. No me canso, Señor, de decirlo todos los martes, que esa misericordia tuya, Señor, que está sobre nuestras vidas, que nos sigue todos los días, porque son misericordias tuyas, las son nuevas, y todos los días de nuestra vida nos está siguiendo, Padre mío. Gracias, porque, Señor, esa misericordia tuya nos alcanzó y nos salvó, Padre Santo. Por eso estamos aquí, por eso estamos anunciando las buenas nuevas de justicia tuyas, Padre mío, porque estamos aquí, Padre mío. Gracias, precioso Rey. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza, mi amado mío. Oh, santo eres, precioso Rey. Oh, mi Rey amado, gracias por esa preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Padre mío, por toda una humanidad, por mí y por todos esos oyentes que están ahí, Padre mío, en sintonía, Padre Santo, mi Rey amado, en la emisora Bellavista Estéreo, los que están por YouTube, los que están por Facebook Live. Señor, gracias por esa preciosa sangre que ha sido derramada sobre ese pueblo, Señor, mi Rey amado, sobre ese pueblo fiel, Padre Santo, que martes tras martes está ahí, Señor, para escuchar palabra tuya, palabra de lo alto, mi Rey amado. Gracias, gracias, mi amado mío. Bendiciendo cada vida, bendiciendo cada hermano que se encuentra ahí en sintonía por Bellavista Estéreo 103.6, que se encuentran por YouTube, por Facebook Live. Los bendecimos grande y poderosamente. Y no importa no que la aflicción que tenga, solo levanta tus manos y adora a tu Señor. Adora a tu amado que ha llegado en esta mañana para traer palabra para esa aflicción por la cual estás pasando. No importa lo que estés pasando, solo alaba y bendice al Dios que todo lo puede, que para Él todo es posible, porque para Él no hay nada imposible. Así que bendícelo, glorifícalo, levanta tus manos ahí donde está, suelta lo que estás haciendo y levanta tus manos y adóralo, porque Él para eso te escogió, el propósito por el cual fuiste escogido, para adorarlo y bendecir y glorificar su santo nombre. Así que prepárate en esta mañana, reporta tu sintonía, reporta sintonía por la emisora, reporta sintonía por YouTube, por Facebook Live, reporta sintonía, porque reportando sintonía estamos aquí los que estamos predicando la palabra. Estamos aquí sabiendo y entendiendo que hay un pueblo escogido por Dios que todavía lo busca, que todavía está diciendo, heme aquí, Señor, no importando las aflicciones, no importando el sufrimiento, no importando la escasez por la que estés pasando. Dile, heme aquí, Señor, heme aquí estoy, en tu presencia una vez más, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, precioso Rey. Gracias, mi Rey amado. Señor, Padre mío, como sabiendo que tú tienes todo controlado, reconociendo que tú tienes todo controlado, mi Rey amado. Señor, nos depositamos en tus manos para que tú uses mi vida, Señor, y la vida de tus hijos que están en otras naciones, que están en otros pueblos, que están en otras, Padre mío, en otros continentes, Padre mío, Señor, Padre mío, que están en otras ciudades, Señor, Padre mío, mi Rey precioso. Úsalos, Padre mío. Señor, levanta ese pueblo, Padre mío, ese ejército que tú tienes para llevar el mensaje de tu palabra, para llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación a otro, Padre mío, Señor, que no te ha conocido, Dios. Gracias, precioso Rey, porque sé que tú tienes controlado los aires, sé que tú tienes controlado a la tierra, sé que tú tienes controlado cada nación, cada país, cada continente. Tú tienes todo controlado, Padre mío, todo, Padre mío. Y cuando tu voz se oye, Señor, todos tenemos que obedecer. Aún las tinieblas tienen que obedecer a la voz tuya, Padre mío. Gracias, mi amado mío. Gracias, Padre mío. Señor, Padre mío, que este pueblo hoy te preste atención más a ti que a mí.
que te preste más atención a ti que a mí, Padre mío, porque tú eres, Padre mío, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros estamos, por tu misericordia, estamos aquí, predicando tu palabra, Dios. Gracias, mi amado mío, amén y amén. Y el pueblo dice amén, ahí en tu casa di amén. Vamos a abrir la palabra en Job. El martes pasado dije que iba a continuar porque era un tema, pues, que llevaba dos partes y que entre más tú buscas, el Señor te va revelando más. A medida que tú lees la palabra y el Señor te muestra un tema y ahí te va dando más y más y más. Y todavía no se ha terminado cuando Él te sigue revelando más, ¿sí? De lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Advirtiéndonos en medio de estos tiempos que tenemos que estar buscándolo. Entonces vamos a abrir en Job 4. 3 amigos. El tema es 3 amigos. Di allá, 3 amigos. 3 amigos. Vemos aquí en este tema que estábamos hablando el martes pasado de Job, de cómo el enemigo, ¿sí?, se presenta delante de Dios para acusarnos, a veces sin tener ningún motivo, sino solamente que a Él le place acusarnos, porque Él es el acusador de nuestras vidas, de nosotros. Él está como león rugiente, ¿sí?, alrededor nuestro, acechando, para después ir a acusarnos, para estar acusándonos delante de la presencia de Dios. Pero como Dios nos conoce, Dios sabe quién es quién en esta tierra. Dios sabe quién es lo que está haciendo lo bueno y quién es el que está haciendo lo malo, ¿sí? Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro sentar y nuestro andar, nuestro caminar, todo lo conoce nosotros. Él sabe quién es quién en esta tierra. Y nada pasa desapercibido delante de la presencia de Él, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Así que nada pasa desapercibido delante de la vista de Él, porque Él todo lo sabe. Aunque nos escondamos donde nos queramos esconder, Él todo lo sabe. Aunque nos metamos en el hueco, ¿sí?, en el hueco más profundo, Él lo sabe todo. Si fuéramos al cielo, ahí está Él. Si fuéramos a lo profundo de la tierra, ahí está Él, porque Él está en todo está Él. Así que delante de la presencia de Él no podemos pasar desapercibidos, porque Él nos está viendo. Aún en la oscuridad que nos escondamos, ahí la luz de Él resplandece. Porque cuando Él tiene propósito con una vida, Él cumple el propósito de Él y Él no se olvida de las obras de sus manos. Y nosotros somos obra de las manos de Él. Así que, 3 amigos. Vemos aquí en este pasaje del capítulo 4, 3 amigos de Job. Se presentó Satanás delante de Dios y 3 amigos se presentaron delante de Job para acusarlo de algo que él no estaba haciendo. Ignorante de lo que estaba pasando estaba Job. No sabía qué era lo que estaba aconteciendo, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero él estaba metido en el asunto. Él estaba metido en el asunto con un propósito, porque Dios lo metió en el asunto con un propósito, para demostrarle a Satanás y para demostrarle a los amigos, esos amigos que un día te rodearon, esos amigos que están contigo, para demostrarle, ¿sí?, para demostrarle que tú eres un hijo fiel. Pasando lo que estés pasando, pasando el Niágara, pasando el desierto, pasando por un valle de sombra de muerte, pasando la aflicción, pasando el problema, pasando la desesperación, Él va a decir, ese es mi hijo, porque no lo has negado, no lo has abandonado, no te has alejado de Él. Ahí estás, aún en medio de las pruebas, ahí estás tú, ¿sí? Y ahí estaba Job, siéndole fiel a Dios. Entonces vemos 3 amigos. Entonces vemos que estos 3 amigos de Job escuchan su sufrimiento y deciden irlo a visitar, ¿sí? Cuando lo ven, cuando ellos ven a Job, no lo pueden reconocer. Por la apariencia física que Job tenía, no lo podían reconocer, ¿sí? Entonces se le acerca más a Job, porque tanto era el dolor de Job que tenía, que no podían reconocerlo, ¿sí? Su estado físico, su estado, pues,
anímico, su estado espiritual, todo estaba en Job, todo estaba caído en el suelo, esperando la respuesta de Dios. Entonces ellos se le acercan y lloran con él durante 7 días, sin decir ni una sola palabra. Porque vemos que cuando nosotros nos encontramos en una situación de sufrimiento, de dolor, ahí lo que necesitamos es que nos escuchen, ¿sí? Ahí lo que nosotros necesitamos es que nos den fuerza, nos den fortaleza, nos den valor, nos ayuden a levantar. No necesitamos queja de nadie, no necesitamos de que nadie nos señale, sino que nos abracen, que sintamos el amor de esos amigos, que sintamos el amor de esos padres, que sintamos el amor de esos hijos, ¿sí? Pero no para que nos vengan a reprochar, ¿sí? Cosas que a veces hicimos en el pasado, o una persona hizo en el pasado, pero todavía en el presente nos las están reprochando. No necesitamos de eso, porque ya cuando el Señor, una persona llega a los pies de Cristo, ya borrón y cuenta nueva, ya Dios no se acuerda, nuestro Señor no se acuerda de lo pasado, ¿sí? Así como nuestro Señor no se acuerda de lo pasado, nadie tiene por qué venirte a ti a recordar lo que ya tú hiciste, el pasado que ya tú tuviste. Entonces estos amigos de Job se acercaron y durante 7 días no dijeron una sola palabra, ¿sí? Muchas veces, como le estaba diciendo ahora, la mejor forma que se puede acompañar a un amigo en el dolor es solo estar presente, ¿sí? Con él y no decir nada, sino escucharlo, escuchar a esa persona. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está aconteciendo? ¿Por qué le está aconteciendo eso? ¿O para qué le está aconteciendo eso? Escuchar que esa persona hable y hable y hable y hable. Porque a veces nada más con solo escuchar a la persona, esa persona va a ser libre de todo lo que le está pasando. Entonces, solamente se necesita estar presente y animar a esa persona, ¿sí? Con palabras de fortaleza, ¿sí? Ven, aquí estoy yo, recuéstate en mí, ven, aquí estoy yo, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado en ti, pero aquí estoy yo para fortalecerte, apóyate en mí, mis fuerzas son tus fuerzas. Esas son las palabras que tiene uno que decirle a una persona que se encuentra en el dolor y en el sufrimiento, ¿sí? Entonces necesitamos ser sensibles, ¿sí? Si somos verdaderos amigos, ser sensibles a lo que esa persona está pasando. No sé qué la necesidad está pasando en tu vida, no sé cuál sufrimiento está pasando en tu vida, qué problemas tienes, pero sí te digo que ahí está tu amigo, tu verdadero amigo, que es Jesucristo. Porque siempre lo he dicho, ¿sí? Que el verdadero amigo de nosotros es Jesucristo, que Él está ahí en las buenas, en las malas, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la salud. Él está ahí, en la pobreza, en la riqueza. Ahí está el Señor con nosotros. Él nunca nos abandona. Siempre se lo he dicho a las personas, que el único amigo que nosotros tenemos es Jesucristo. Y Él nunca nos abandona. Algo que tenía mi esposo, un decir que tenía mi esposo, cuando los vecinos le decían, amigo, y él decía, yo no tengo amigo, amigo es mi Cristo, Él sí es mi amigo, yo no tengo amigos, yo tengo conocidos. Él decía, mi esposo decía, tenía ese dicho, yo tengo es conocidos, no amigos, porque amigo es el que siempre te da un buen consejo, el que no te invita a cosas malas, ¿sí? El que siempre está ahí para ayudarte, el que siempre está ahí para consolarte, el que siempre está ahí para decirte, amigo, aquí tienes esta compra, aquí tienes esta bendición. Ese es el verdadero amigo, no el que te da un mal consejo, no el que te mete en cosas malas, no el que te presenta cosas malas o negocios malos. Ese no es amigo, ese no es amigo. Entonces vemos a estos 3 amigos, perdón, que después de toda una semana de silencio, Job comparte con sus amigos lo que está en su corazón. Porque a veces cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, entran a nuestro corazón cosas, palabras que no deben de llegar. Y como estamos en el dolor y en el sufrimiento, entran sin nosotros apercibirnos que eso va a hacerle daño a nuestro corazón.
Entonces, él no estaba pidiendo consejos, él solo necesitaba que le permitieran escucharlo, ¿sí? Él sabía que Dios, él sabía que Dios estaba permitiendo todo eso, ¿sí? Y él lo que necesitaba era que alguien lo escuchara. Como muchos necesitamos que alguien nos escuche, que alguien esté ahí solamente para escucharnos. O a veces necesitamos un abrazo, que alguien nos abrace, ¿sí? Para saber que no estamos solos. Entonces, Dios estaba permitiendo esto y Job no lo sabía, ¿sí? Él no sabía en qué momento, a qué hora iba a terminar todo. Él solo buscaba que todo terminara y que alguien le dijera qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba aconteciendo. Era solamente lo que él buscaba, consuelo de esos 3 amigos. Entonces vemos que Job, a pesar de lo que estaba pasando, en él no hubo malos pensamientos, porque a veces en el dolor llegan malos pensamientos, ¿sí? De pronto de quitarte la vida, de pronto de cortarte las venas, de pronto de tirarte a un carro, de pronto de huir y dejar a tu familia, de pronto de muchas cosas, muchos malos pensamientos que llegan cuando una persona está sufriendo, cuando una persona está en el dolor. Llegan muchas cosas. De pronto a Job le llegaron todas esas cosas, todos esos malos pensamientos, pero él nunca pensó terminar con su vida, ¿sí? Porque él sabía que quitándose la vida o haciéndose un daño o haciendo una cosa mala, no iba a terminar su vida ahí, ¿sí? Porque una persona que se quita la vida, que intenta quitarse la vida, su sufrimiento no va a parar ahí, su sufrimiento sigue. No sé qué pensamiento ha llegado a tu vida, no sé qué malos pensamientos, qué malos consejos ha llegado a tu vida. Lo único que es decir, perdón, que con hacer lo que vas a hacer, tu sufrimiento no va a acabar ahí, no va a terminar ahí. Tu sufrimiento va a seguir. Si estás pensando dejar tu hogar, si estás pensando dejar a tus hijos, si estás pensando quitarte la vida, si estás pensando irte a otro lado sin saber nadie, sin saber quién, o meterte en un negocio malo, ¿sí? Porque de pronto vas a mejorar tu cambio de vida va a ser mejor. No. Porque de pronto que los recursos que te está presentando el enemigo va a cambiar tu vida, no. Vas a aumentar tu dolor y tu sufrimiento. Porque a donde nosotros tenemos que correr es a los pies de Cristo. Es ahí donde tenemos que ir a ir. Y Job sabía a dónde tenía que recurrir. Job sabía en quién estaba confiando. Job sabía a quién le había rendido su vida, toda su vida a quién se lo había rendido. Job sabía que había un Dios grande y poderoso, porque él más adelante lo reconoce. Sí, y que así como él lo metió, él lo iba a sacar. Así como lo metió en ese asunto, que él no sabía por qué lo había metido en ese asunto, así él lo iba a respaldar, lo iba a sacar. Entonces vemos aquí que Job no comprendía lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y siente que hubiera sido mejor no haber nacido que tener que sufrir como lo estaba haciendo. A veces llegamos a esos pensamientos. ¿Para qué nací? ¿Para qué busqué a Dios? ¿Quién me mandó a meterme en esto? Para estar sufriendo, para estar en esta aflicción, para estar en esta escasez. Muchos expresan eso. Pero Job no sabía que él estaba siendo usado para este futuro, ¿sí? Que él estaba siendo usado para estos tiempos. Y lo vamos a ver aquí, cómo
debemos honrar a Dios? ¿Cómo debemos honrar a Dios? Entonces dice que debemos honrar a Dios en el sufrimiento y sin culpar a Dios. Ahí debemos honrar a Dios. Cuando tú estés sufriendo, cuando tú estés pasando por el dolor, por la aflicción, ahí es donde tú tienes que honrar a Dios. Ahí no tienes que escuchar la voz de tus amigos. Ahí no tienes que escuchar la voz del diablo. ¿Sí? Si no tienes que escuchar es la voz de Dios. ¿Qué es lo que te ha prometido Dios? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Cuáles son las promesas que te ha dado Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Que muchas promesas te ha dado, no las has visto cumplidas, pero en Dios se cumplen. En Dios es el sí y el amén, porque su palabra no cae a tierra. Él cumple lo que promete. Y si Dios te prometió algo, si Dios te dio alguna promesa, la va a cumplir. La va a cumplir. Ya sea que tú partas con Dios, pero en tus generaciones se va a ver cumplida. En tus generaciones se va a ver cumplida. ¿Sí? Pero de que cumple, cumple. No la podemos ver cumplida en nosotros, pero en nuestras generaciones la vamos a ver cumplida. Entonces, tenemos que honrar a Dios en el sufrimiento, sin culparlo a Él. Entonces dice que, que está bien hacerle preguntas muy profundas, ¿sí?, a Dios, pero no podemos exigirle que responda a todas nuestras preguntas en un solo. Tú puedes preguntarle a Dios todo lo que tú quieras, pero sin ofenderlo y sin culparlo a Él. Y muchos culpamos a Dios de lo que nos pasa. Muchos, ofendemos a Dios, ¿sí?, de lo que nos está pasando. Entonces no podemos culparlo, porque Él no tiene la culpa de nada. Los culpables somos nosotros, ¿sí? Porque yo no puedo recordar lo que a mí me hicieron en el pasado. Porque cuando yo llego a Cristo, cuando yo llego a los pies de Cristo, ya todo eso ha sido borrado. Yo no puedo recordar lo que en el pasado me hicieron. Yo no puedo estar recordando, trayendo a recuerdo lo que me pasó en el pasado. Porque ya Jesucristo con su sangre poderosa borró todo eso. ¿Sí? Yo deshice como a nube tus rebeliones. Y como a niebla las deshice tu pecado. Entonces no podemos recordar lo que mi mamá me hizo. No podemos recordar lo que mi hermano me hizo. No podemos recordar lo que mi familia me hizo. Porque ya todo eso fue borrado. Ya tú tienes que tener un corazón limpio para nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso fue lo que los amigos de Job vinieron a recordarle. ¿Sí? Entonces vemos que nuestra paciencia, ¿por qué Dios metió en este asunto? ¿Por qué Dios permitió que Satanás tocara la economía de Job, que tocara a sus hijos, que tocara su integridad, que tocara su cuerpo? ¿Por qué? Porque en estos tiempos íbamos a necesitar de esa paciencia que Job tuvo. Porque Job tuvo una paciencia por todo esto que le pasó. ¿Sí? Entonces vemos que todo esto era, ¿sí?, para que en estos tiempos, esa paciencia nosotros también la tuviéramos. ¿Sí? Porque ese es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia que muchos no tenemos. Porque creemos que queremos torcer el brazo a Dios, queremos obligar a Dios que nos responda. No, Él responde en el tiempo de Él, porque todo tiene su tiempo. En Eclesiastés lo dice, que todo tiene su tiempo. Salomón lo entendió, que todo tenía su tiempo, y era en el tiempo de Dios. La respuesta viene en el tiempo de Dios. Y Job tenía que tener esa paciencia para ver la respuesta de Dios. ¿Qué hizo Job? ¿Sí? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre engrandecido de Dios. Lo adoró. Job lo adoró. Entonces vemos otra honra, ¿sí?, para nuestro Padre. Es hacerlo con integridad. En el capítulo 6, ¿sí?, lo vemos.
En el capítulo 6 lo vemos. Entonces Job respondió, si se pudiera medir mi sufrimiento y pesar en la balanza todos mis problemas, pensaría más que la arena de los mares. Pesaría más que la arena de los mares. Por eso por eso no tengo pelos en la lengua, porque las flechas del Todopoderoso están dentro de mí, y mi espíritu bebe su veneno. Los terrores de Dios se enfilan contra mí. ¿Sí? Job decía todas estas palabras. Entonces vemos aquí que Job no conoce, que nunca ha negado. O sea, Job conoce que nunca ha negado la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba viva en él. La palabra de Dios estaba en él. Porque él en todo el libro de Job, él reconocía la grandeza de Dios. Y siempre estaba reconociendo la grandeza de Dios. Nunca lo negó, nunca renegó de él. A pesar que decía palabras que no debía de decir, nunca culpó a Dios de nada. Él decía, yo soy culpable de lo que me está pasando. ¿Sí? Él siempre decía que era culpable de lo que le estaba pasando. ¿Ah? Si mi Dios me dio, Dios quitó. Porque, o sea, todo le pertenece a Dios. ¿Acaso hay maldad en mí? ¿Acaso hay maldad en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir la maldad? Entonces vemos que las acusaciones de sus amigos estaban atacando la integridad de Job. Así que él le suplica a los amigos. Vemos que los amigos empiezan aquí en el capítulo 4, empieza Elifaz. Más adelante vamos porque ahora estoy hablando de cómo honrar a Dios en medio del sufrimiento y de la prueba. Entonces vemos que aquí él le suplica, ¿sí?, a sus amigos que le muéstrenme en qué estoy equivocado. En el versículo 24 del capítulo 6:30, él le dice, enséñenme y guardaré silencio, dígame cuál ha sido mi error. ¿Ah? Porque los amigos de él lo estaban acusando, lo estaban señalando de cosas que ni ellos conocían por qué era que estaba sufriendo Job. Entonces vemos que es interesante que sus amigos no presenten una prueba de que Job había negado la palabra de Dios. Ellos solo asumieron, ellos solo dijeron, como quien dice, de pronto. No estaba leyendo la palabra de Dios, de pronto, ¿sí? No estaba ayunando, no estaba haciendo. Vamos a decirle esto, de pronto. Ellos, por ejemplo, asumieron una actitud que no venía de parte de Dios. Porque todo lo que ellos hicieron, ¿sí?, lo hicieron pensando ellos que lo hacían de parte de Dios. Pero vamos a ver que más adelante Dios le hizo caer en cuenta que no habían ido de parte de Dios. Entonces vemos que ellos pensaban que Job estaba negando la palabra de Dios, ¿sí? Ellos asumieron ese hecho. Entonces vemos, empiezan a suponer, a hacer suposiciones falsas, ¿sí?, deshonrando a Dios. Y entonces se apresumen a decir cosas que Dios no mandó, que Dios nos mandó a decir, a Job. Entonces vemos también cómo honramos a Dios cuando pedimos consejo. En el 7:1 dice, vamos al 17, del 7 al 21, pero vamos a buscar el 17. Dice, ¿qué es el ser humano para que le des importancia o para que te ocupes de él? Entonces vemos que Job aquí cambia el enfoque. Después de todo lo que los amigos decían, después de todo lo que los escuchó hablar, después de todo lo que vemos, que Job cambia el enfoque al responder a sus amigos, preguntándole a Dios por qué estaba sufriendo, ¿sí?, tanto. Como le dije, uno le puede preguntar a Dios.
¿Por qué estaba sufriendo tanto? Y Job le da la espalda a los amigos y empieza a hablar directamente con Dios. ¿Cuántas veces no tenemos que darle espalda a familiares? Tenemos que darle la espalda a amigos, ¿sí? De pronto comes a personas y la persona cree que le estamos dando la espalda porque nosotros queremos. No, es porque Dios quiere y que nosotros aprendamos que Él está ahí, en la prueba, en la lucha, en la dificultad, en la aflicción, en el dolor. Dios está ahí, Dios está ahí. Dios nunca se aleja de nosotros, Dios nunca nos desampara, Dios nunca nos abandona, porque Él es el único que en medio de todas las cosas que estamos pasando, es el único que queda. Es el único que queda. Se alejan los amigos, se aleja el familiar, se alejan los hijos, pero Dios es el único que siempre está ahí, pendiente a nosotros. Entonces Job le da la espalda a sus amigos y empieza a hablar directamente con Dios. Ellos le habían dicho que apelara, ¿sí? Que apelara a Dios. Y lo que Job estaba tratando de comprender, por qué estaban sufriendo aunque no había cometido pecado, que lo llevara, ¿sí? a la miseria que estaba pasando. Los mismos amigos le aconsejaron, busca a Dios. ¿Ah? Tú no dices que Dios te da, tú no dices que Dios suple, tú no dices que Dios hace esto, tú no dices que Dios bendice, búscalo. Eso llegaron a decirle los amigos. ¿Ah? De pronto es que los ha abandonado, de pronto es que te has alejado de Él, de pronto es que ya no estás en intimidad con Él, de pronto es que ya no lo buscas como antes. Búscalo, que Él responde, porque a veces nos acercamos a decirle a la persona así. Pero no le decimos a la persona, ven, yo estoy aquí para apoyarte. ¿Ah? Esto pasó, esto sucedió, pero no sabemos por qué sucedió. Pero aquí estamos, vamos a orar juntos, vamos a clamar juntos al Señor. Vamos, tú allá y yo acá, oramos juntos. ¿Ah? El enemigo se ha metido, el enemigo hace división entre nosotros dos. Vamos a orar, vamos a interceder, porque el enemigo me dijo esto y esto, pero vamos a orar, vamos aquí, unidos, vamos a hacerlo, porque cordón de 3 dobleces nadie podrá romper, pero no, nos encerramos ahí en el dolor, nos encerramos en la aflicción y empezamos a que esos malos pensamientos entren, empezamos a que esas voces del desierto entren, empezamos a que esos amigos empiecen a escuchar la voz de los amigos para que empiecen a llenar nuestro corazón. ¿Ah? De cosas malas. Entonces vemos aquí, ¿sí? Que Job hace una cosa sabia, que es la de buscar a Dios. Por eso es que dice la palabra que la mujer sabia es la que edifica su hogar. El sabio corre y se aparta, ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal, ¿sí? Corre y se aparta. Y eso fue lo que hizo Job. Job le dio la espalda a sus amigos y corrió a buscar a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos aquí que él estaba en tanto dolor y que su dolor lo estaba venciendo y quitándole el deseo de vivir en la presencia de Dios durante la eternidad. Entonces vemos aquí, ¿sí? ¿Qué hace el sufrimiento? ¿Qué hace el dolor? ¿Qué hace la aflicción? ¿Qué hace el problema? Alejarte de Dios. Pero Job a tiempo reconoció que esos amigos, ¿sí? Que ese familiar lo estaban alejando de la presencia de Dios. Y por eso le da la espalda a esos amigos, por eso le da la espalda a esos familiares, porque hay familiares, sí, que son usados por el enemigo, hay amigos que son usados por el enemigo para alejarnos de la presencia de Dios. Entonces surge una pregunta que fue la que les leía ahorita, en el versículo 17, ¿qué es el ser humano para que le des importancia o para que te ocupes de él? ¿Por qué te preocupas por su bienestar día tras día? ¿Por qué estás al tanto del momento tras momento? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Podrías dejarme un instante, aunque sea para poder tragar saliva? Porque en ese momento
ni la saliva la podemos tragar cuando estamos pasando por ese sufrimiento, por ese dolor. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él nos da ese refrigerio, nos llena de su agua de vida, nos da su Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y nos fortalece, y nos vuelve a fortalecer. Entonces, así como los niños que le preguntan a sus padres acerca de la vida, así nosotros también le podemos preguntar a Dios. En Santiago, lo voy a buscar un momentico aquí, Padre, dame tiempo para terminar, mi amado mío. Dice en Santiago 5:10, mira lo que dice. Hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué tienes que hacer? Seguirlo hasta que Dios te dé la respuesta, hasta que Dios llegue como llegó a Job y le quitó todo el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo debemos honrar a Dios? Cuando lo honramos a Él. No por lo que te da, no por la bendición, ¿sí?, que estás esperando de Él. No, hónralo por lo que Él es, por ese Padre bueno, por ese Padre atento, por ese Padre guardador, cuidador, ¿sí?, que está pendiente de nosotros. Hay que honrarlo a Él por eso. Entonces vemos aquí, en el 9, dice, el 4, vamos a ver el 4 hasta el 13, dice, Dios es muy sabio y su poder es muy grande. ¿Quién se ha enfrentado a Él sin ser lastimado? Dios mueve las montañas cuando está enojado y ellas ni siquiera se dan cuenta. Él es quien hace temblar la tierra y sacude sus cimientos. Dios puede ordenarle al sol que no salga. Él le pone un sello a las estrellas. Dios extendió los cielos por sí solo y camina sobre la espalda del monstruo marino. Dios creó la Osa Mayor, el Orión, las Pleiades y las bodegas del sur. Él hace grandes maravillas, cosas que la gente no puede entender. Las maravillas de Dios son innumerables. Dios pasa por mi lado y no puedo verlo. Se mueve junto a mí y no me doy cuenta. Si Él se lleva algo, ¿quién puede detenerlo? ¿Quién le pedirá cuenta de lo que Él hace? Dios no contendrá su ira. Incluso los ayudantes de Rahab se postraron ante Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como hizo Job, postrarse ante Él y reconocer sus grandezas. ¿Ya? Entonces vemos que Job se da cuenta que es imposible acercarse a Dios sin un mediador. ¿Qué estaban haciendo los tres amigos de Job? Estaban siendo jueces. ¿Ah? Entre Dios y Job. Estaban acusando a Job y Dios no los mandó a acusar a Job. ¿Cuántas veces no te han acusado de cosas que tú no has hecho? Te han acusado sin tener tú nada que ver en el asunto. Y se han puesto bravos contigo sin tener que ver nada en el asunto. ¿Ah? Entonces eso fue lo que pasaba. ¿Ah? Y empiezan a juzgarte. Y empiezan a señalarte sin tener que ver nada en el asunto. Entonces vemos aquí que no podemos acercarnos a Dios sin ser un mediador, sin tener un mediador, sin tener un abogado. Esto aquí está hablando de Jesucristo. Cuando Él está diciendo todo esto, aquí estaba hablando de Jesucristo, que Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Él es el que decide, sí, qué va a hacer. Él es el que decide cuándo te va a fortalecer, cuándo te va a ayudar, cuándo te va a bendecir. No lo decide más nadie, porque el hombre solamente es para acusarte, para señalarte. Eso es lo que hace el hombre, pero Dios no te juzga. Porque Jesús no te va a juzgar, Jesús no te señala, Jesús te levanta, Jesús te abraza, Jesús te dice, ven, aquí estoy yo.
¿Sí? No sé qué problema estás pasando, no sé qué sufrimiento, por qué sufrimiento estás pasando, pero Dios te dice, aquí estoy yo para fortalecerte, ¿sí? Porque todo lo puedo en Cristo, como se lo digo todos los martes, que nos fortalece, porque Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en medio de cualquier tribulación que estés pasando. Entonces, Job era un estudiante de la creación de Dios y lo había visto obrar en ella. Esta revelación era maravillosa, ¿sí? Esto lo podemos ver en el universo, lo podemos ver en la sonrisa de un niño, lo podemos ver en el mar. Todas estas maravillas las podemos ver, las podemos palpar con nuestros ojos. Dios está cerca de nosotros, Jesús está cerca de nosotros, Jesús está en la puerta. Solamente con que tú toques, ahí Él te va a abrir. Solamente con que tú lo llames, como hizo Bartimeo, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Con solo tú pegar un grito, ahí Él te va a escuchar. Ahí Él te va a escuchar. Él no te está señalando, Él no te está juzgando. Si estás pasando por algún proceso, es porque Dios lo ha permitido para probar tu fe. Aquí Dios estaba probando la fe de Job. Él lo estaba probando para que Satanás se diera cuenta, ¿sí? Que en la riqueza lo adoraba y en la pobreza lo adoraba, en la escasez lo adoraba y en la abundancia lo adoraba, sin empleo lo adoraba y con empleo lo adoraba, con carro lo adoraba y sin carro también lo adoraba. Él estaba probando la fe de Job para que Satanás se diera cuenta, que así le quitara todo lo que le quitara, Job lo seguía adorando. Entonces Job se da cuenta que con un Dios omnipotente y soberano absoluto, necesita que alguien lo represente aquí en la tierra. Entonces Job hace una pregunta, ¿sí? Importante. ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Entonces esta respuesta a los deseos llegaría a ser una realidad muchos años después, cuando Jesucristo, sin pecado, muriera en la cruz en lugar de cada ser humano, ¿sí? Que éramos pecadores. Esto fue respuesta. ¿Por qué Job pasó por ese sufrimiento? Aquí tenemos la respuesta, ¿sí? Aquí la tenemos en Romanos 3:23. En Romanos 6:23, en el 5:18, en el 10:9 y en Hebreos 10:14, ahí lo vemos, la respuesta a todo el sufrimiento que tú estás pasando. Que en Jesucristo está la respuesta. Él pagó un precio por todo esto, este sufrimiento que tú estás pasando. Él lo pagó. Job lo pasó. Pero Job dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que del polvo me levantará. Y del polvo Él te va a levantar, de ese sufrimiento Él te va a levantar, de esa aflicción Él te va a levantar, de ese dolor Él te va a levantar. ¿Sí? Ahora podemos hacer lo que Job había deseado. Quisiera yo hablar sin temor. Esto está en el 9:35. Lo dice aquí. Entonces podría yo hablar sin temor, sin tenerle miedo, pero en este estado no puedo. En ese estado que tú estás no puedes, ¿sí? No puedes hablar por el miedo que tienes con Dios. No puedes decir nada por el miedo que tienes a acercarte a Dios. Acércate a Él, ¿sí? Como dice una alabanza de Marino, ¿por qué te alejas de Dios? Si Él solamente quiere acercarse a ti. ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere acercarse a ti. ¿Por qué no dejas que Él viva en ti? Piensa en lo triste que se pone Él cuando tú te alejas. Porque el problema te alejó, porque el sufrimiento te alejó, porque el dolor te está alejando. Piensa en lo triste que Él se pone cuando Él te aleja, cuando Él se aleja de ti. Cuando Él se aleja de ti, cuando tú te alejas de Él. Piensa en lo triste que Él se pone. Entonces vemos
También lo tenemos que alabar por su soberanía. Tenemos que alabarlo. Job representa, Job respeta la soberanía de Dios en su vida. Aunque él no deseaba sufrir más, pero él respetaba la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Dios es soberano para llevarse una persona, Dios es soberano para llevarse un hijo, Dios es soberano para restaurar tu economía, Dios es soberano y nadie le puede decir que no, Dios es soberano para bendecir una persona. Cuando Él bendice, nadie puede maldecir porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Entonces, Job reconoce que Dios dedicó tiempo, esfuerzo, para crearlo en el vientre de su mamá. Él reconoce todo eso, ¿sí? En el 10:9, mira lo que dice. Mira lo que dice: te ruego que recuerdes que me hiciste de arcilla y ahora me devuelves al polvo otra vez. No me vertiste como se vierte la leche y me cuajaste como se cuaja el queso. Tú me vestiste de carne y piel y me formaste con hueso y músculos. Tú me diste vida y afecto. Protegiste con cuidado mi espíritu. Pero ahora veo tus intenciones. Tú tenías este plan secreto. Si yo pecaba, tú estarías vigilándome, pero para poder castigarme por mis errores. Si peco, pobre de mí, pero aunque sea declarado inocente, no podré levantar la cabeza. Estoy repleto de aflicción y ahogado de humillación. Si me sintiera orgulloso, tú me derribarías como un león y demostrarías tu poder a costa mía. Siempre encuentras la manera de demostrar que soy culpable. Una y otra vez muestra tu ira contra mí. Envías ejércitos y tropas de rebelos contra mí. Entonces dice: ¿por qué dejaste que yo naciera? Debía haber muerto y que nadie me hubiera visto. Debía haber sido como el que nunca existió. Haber ido del vientre a la tumba. No me quedan pocos días. Entonces déjame en paz para que encuentre algún alivio. Antes de irme para no volver, iré al país tenebroso y de sombra de muerte, tan negro como las tinieblas de sombra de muerte, país de caos donde hasta su misma luz es profunda oscuridad. Dios es soberano, mi hermano y amigo que estás ahí. Dios es soberano. Entonces, ¿cuándo debemos honrar a Dios? Los amigos de Job estaban deshonrándolo con las palabras que le decían a Job, ¿sí? Lo debemos honrar. ¿Cómo lo debemos honrar? ¿Sí? Cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en aflicción, con integridad, reconociendo su soberanía. Ahí debemos de honrarlo, reconociendo su poder, reconociendo sus grandezas. Ahí tenemos que honrarlo. Pero cuando lo deshonramos, ¿sí? Cuando lo ignoramos, ¿sí? Cuando hablamos mal de nuestro hermano, ahí entonces empieza en Job 4:1-21, que ahorita se los leí, a donde empieza Elifax, ¿sí? Y reprende a Job con una verdad mezclada con falsa doctrina. En el primero, ¿sí? Responde con un inicio positivo, diplomático, porque para hablar de Dios a veces nos valemos de la diplomacia, creemos ser más diplomáticos que Dios, y empezamos, ¿sí? Empezamos a hablar diplomáticamente, creyendo que todo viene de parte de Dios, para que la persona que está sufriendo crea que todo viene de parte de Dios. Ese era uno de los amigos de Job, Elifax. ¿Cuántos Elifaz no están haciendo eso? ¿Cuántos Elifaz no están haciendo eso? ¿Ah? Yo tengo limpia mi conciencia. Yo soy una hija de Dios. ¿Sí? Yo estoy bien. Yo no tengo mi corazón enfermo.
y herimos a otras personas con nuestras palabras. Y decimos que tenemos nuestra conciencia limpia. Pues no, déjame decirte que estás actuando como Elifaz, ¿sí? Con una verdad mezclada con una falsa doctrina. Estamos siendo como Elifaz, ¿ah? Hiriendo más a la persona de lo que está herida. Y, o sea, diciendo unas palabras a esa persona que no han venido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que tienen los corazones enfermos y son personas que hablan diplomáticamente, ¿sí? Y dicen una verdad mezclada con doctrina falsa. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando alguien empieza una conversación con tal vez, sin embargo, después dice, ¿sí? Pero tal vez no debo hablar, no debo hablar así, pero tengo que decírtelo, ¿sí? Tengo que decírtelo porque esto viene de parte de Dios, ¿ah? Esto viene de parte de Dios y entonces empiezan, que parece que juegan verdad, como a Eva. A Eva pensó que la serpiente le estaba diciendo una verdad, pero vamos que la verdad, detrás de eso había una mentira, había una falsedad, había una doctrina falsa. Entonces vemos que hay muchos Elifaz que dicen tener la verdad, pero luego el fundamento de su propia experiencia, vemos el fundamento de su propia experiencia y no de la enseñanza, ¿sí? Fundamentada en Dios, sino de su propia experiencia hablan, pero no porque la palabra dice o escrito está, ¿sí? No lo dicen así, sino que lo hablan de la experiencia que ellos vivieron. ¿Ah? De pronto, ¿cómo así? Que la persona le detectan una enfermedad terminal y de pronto dice, no, lo que pasa es que cuando yo me acuerdo cuando yo tenía, y yo me acuerdo, entonces empiezan a meterle miedo a la persona de la enfermedad de la enfermedad que tiene la persona. En vez de decirle, mira, hay un Cristo que pagó un precio por esa enfermedad, hay un Cristo que dice en su palabra que por su llaga nosotros somos sanos, hay un Cristo. O sea, eso es lo que tenemos que decirle a la persona que está pasando por una enfermedad, no recordarle que Julanito pasó por eso, que casi se muere, que esto no, porque tenemos que hablar en la palabra, fortalecer a esa persona que está pasando por ese sufrimiento, por esa enfermedad, con la palabra. Porque es la fe, la certeza y la convicción de lo que no estamos viendo. Entonces vemos que deshonramos a Dios con nuestra ignorancia. También, cuando atribuimos el sufrimiento de alguien a su necedad. ¿Sí? Esa fue a lo que llegó Elifaz por consultar con el grupo y decidieron ellos cuál era el problema. Ellos fueron los que decidieron cuál era el problema que estaba pasando Jod. ¿Por qué Jod estaba pasando por ese sufrimiento y ese problema? Ellos fueron los que decidieron. Ni siquiera fueron a la oración, a preguntarle a Dios, a que ayudara a Dios. Ni siquiera oraron, porque no entraron ni a orar. No oraron, sino que empezaron a sacar sus propias conclusiones. Y así vemos muchos Elifaz. Empezaron a juzgar a Jod. En el 8, ¿sí? 1 lo vemos. Y entra Bildad, que fue otro amigo de Jod. Eso lo vemos en el 8. En el 8, del 1 al 22, vemos a Bildad, donde entra, ¿sí? Otro amigo de Jod. Y él no escuchaba lo que Jod le había dicho. Bildad no escuchó lo que Jod le había dicho a Elifaz. Y entra también con una verdad, ¿sí? O sea, maquillada, una verdad maquillada. Supuestamente para ellos era verdad, pero detrás de eso había una falsedad.